Bienvenidos. Hoy les traemos las noticias más relevantes de Ecuador. Exploraremos los desarrollos recientes y cómo estos están afectando al país. No se pierdan nuestro análisis completo. Veamos a continuación. Abogado Nebot, ¿cómo dimensiona estas multicrisis que está enfrentando el país y si es que a través de un gobierno transitorio se pudo haber tomado decisiones, por lo menos para mitigar estos graves problemas que afectan por sobre todas las cosas a los ecuatorianos, a las familias de clase media hacia abajo mayormente? Bienvenido. Gracias, buenos días. Un saludo muy cordial a toda la gente de Manabí. Mi agradecimiento a usted y Oromar Televisión. Y paso a responder su pregunta. Tiene usted mucha razón cuando habla de una crisis múltiple. Las crisis que antes ha sufrido el Ecuador han sido crisis con un solo foco de destrucción que evidentemente irradia consecuencias a otros. Pero aquí tenemos varios focos que están creando esta crisis, no solo múltiple, sino creciente. Yo pienso que para resolver esta situación hay que hacer un análisis breve, pero algo retrospectivo. El pueblo sabe perfectamente cuáles son sus problemas. Los que parecen no saber cuáles son los problemas del pueblo son la mayoría de los políticos, que creen que hay que resolver sus problemas, es decir, los de los políticos y no los problemas del pueblo. Y entonces pasan estas cosas. El principal de los males es que este país se olvidó de hablar y de hacer lo importante en vez de vivir en emergencia. La emergencia, que debería ser excepcional, se ha convertido en algo normal, porque no se hace lo necesario para no llegar a ese extremo. Y podemos hablar de eso en energía, en seguridad, en desempleo, en abandono del agro, de las actividades productivas, en la crisis de la salud, en la crisis de la educación, donde usted quiera. Y ante tantos problemas por el que atraviesa el país, ¿por qué Jaime Nebot, siendo el líder de uno de los partidos o agrupaciones políticas más influyentes, no ha aparecido como en otros momentos cuando precisamente lo ha hecho con frontalidad, porque esa ha sido su característica? Pero hoy, sin embargo, vemos que no ha estado en este momento crítico en el que se lo requiere el país, sobre todo a través de su liderazgo. Porque en la vida hay que ser oportuno. No hay que llegar antes ni llegar después. No se olvide usted que yo no soy ya un político en funciones electorales o con objetivos electorales. Para eso tenemos candidatos y yo no soy candidato. Y a mí no me gusta que se me califique de figurón, como a muchos políticos que suelen ser oportunistas y hablar todos los días de cosas que nunca han sabido resolver y respecto de las cuales no plantean solución alguna. Pero hoy necesitamos hacer participación cívica patriótica, abogado Nebot, indistintamente de las ideologías y de las agrupaciones políticas con las que nos identifiquemos. Y la estoy haciendo. Usted es la primera vez que me entrevista en esta oportunidad. Eso no quiere decir que no lo esté haciendo en otras partes, respondiendo a pedidos de entrevistas. Yo no pido entrevistas. No me gusta. No me gusta. Cuando me las piden y considero oportuno y serio hablar, como en esta oportunidad, lo hago. Y yo le decía a usted que el pueblo ecuatoriano conoce perfectamente sus problemas y debe demandar de los políticos experiencia, planteamiento de los problemas para ver si coinciden con la visión del pueblo, que la tiene muy clara, en el estómago, en el bolsillo y en su preocupación permanente, y sobre todo soluciones. Y de eso es que tenemos que tratar, porque tal como va la cosa, va de mal en peor. Y si no sabemos elegir bien, no vamos a vivir bien. Esto seguirá empeorándose en vez de empezar a mejorar. Ahora, hay que ser fatalista, esto no tiene salida. Por el contrario, el Ecuador es un país inmensamente rico y muy pobremente administrado. Ese es el motivo de la crisis. Claro, abogado Nebot, pero usted citó
una de las crisis, y la citó de manera tangencial, que probablemente pudiera ser la causante de todas estas crisis que estamos enfrentando los ecuatorianos, que es precisamente la crisis política. Mire usted cómo estamos permanentemente con esta pugna política, electoral, o entre políticos, entre agrupaciones políticas, sobre todo en el escenario legislativo, que provocan esa ingobernabilidad. Si se resuelve esta crisis política, probablemente tuviéramos un escenario de consenso, de unidad para enfrentar la inseguridad, la crisis energética y todas las crisis que nos están agobiando los ecuatorianos. ¿Ese es el grave problema, la crisis política? Le voy a decir las cosas con absoluta franqueza. En primer lugar, hablar de unidad no me parece correcto, salvo en un sentido, unidad de objetivo, de gran objetivo, sacar adelante al país para que la gente viva bien. Cuando ya usted va al plano de lo más específico, usted no va a encontrar unidad, debería encontrar una actitud cívica, una actitud civilizada, de saber que vamos a discrepar en muchas cosas, pero que coincidimos en otras, y privilegiar esas consecuencias y esas coincidencias para sacar adelante el Ecuador. Claro, eso, probablemente no encontremos esa unidad, pero sí nos sorprendemos cuando encontramos esos acuerdos, esos pactos, sobre todo en el legislativo, que a veces son inentendibles, inexplicables, como los acuerdos entre el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana, en su momento con Creo, y ahora también con el movimiento del oficialismo. Sin embargo, después se irrumpen y ahí vienen las consecuencias fatales que estamos viviendo. Se lo voy a explicar brevísimamente. Primero, el Parlamento viene de hablar. Para legislar, usted tiene que tener, para aprobar una ley, al menos 70 votos. Usted tiene que conversar con las personas. Y cuando se trata del país, importa poco con quién se conversa y lo que importa es de qué se conversa y qué se resuelve. Y si lo que se resuelve está bien, en buena hora. Y si está mal, pésimo. ¿Y usted cree que Primero, lo que se resuelva y lo que se está conversando en estos momentos, en estos instantes, en la Asamblea Nacional, sea de interés ciudadano o sea de intereses políticos? Porque mire cómo tiene estos giros medio sorprendentes la agenda parlamentaria. No. Déjeme explicar las cosas con claridad. Primero, el Partido Social Cristiano no tiene pacto con nadie, tiene pacto con el pueblo. Dígame usted cuántas veces y en qué el Partido Social Cristiano ha votado con Revolución Ciudadana. Y dígame cuántas veces y para qué el gobierno de Lasso y el gobierno de Noboa han votado con Revolución Ciudadana. Pero ¿intentaron o no un acuerdo, un pacto con el gobierno de Guillermo Lasso? ¿Hicieron o no un pacto con el gobierno de Daniel Noboa en el que todos los proyectos de ley que enviaba el Ejecutivo eran aprobados por Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y otras agrupaciones políticas de la Asamblea Nacional? Vamos despacio. Al señor Guillermo Lasso lo apoyamos, porque el señor Guillermo Lasso tomó nuestro discurso y prometió hacer todo lo que después no hizo. Prometió no poner impuestos, prometió hacer obra pública, prometió reverdecer la agricultura, prometió dedicarse a lo social y no hizo ni el menor intento de hacerlo. Por eso fuimos a la oposición. En el caso del señor Noboa no hemos pactado. Entre el correísmo y el señor Noboa decidimos votar por el señor Noboa, lo cual le prueba a usted que nosotros con el correísmo no tenemos ningún compromiso. Ahora, vamos en orden. ¿Nosotros hemos votado por poner impuestos al país? No, señor. Señor Lasso puso impuestos al país, señor Correa puso impuestos al país, el señor Noboa ha puesto impuestos al país con nuestra oposición. Con nuestra oposición. Siempre dijimos que los impuestos empobrecen al pueblo. Siempre dijimos que los impuestos encarecen la vida. Siempre dijimos que los impuestos matan el crecimiento. Y a eso nos hemos opuesto. ¿En qué hemos votado juntos? Sacamos una ley con más de 100 votos para que la plata de los asegurados no sea tocada. Hoy día, 3 millones de personas, trabajadores del sector público y privado, aportan con una quinta parte de su salario a la seguridad social. Yo le pregunto, ¿reciben pensiones jubilares dignas? No. ¿Reciben préstamos para la construcción? No.
¿Reciben atención a la salud? No. Ahí tiene usted, se llevan la plata los gobiernos, todos los últimos gobiernos, desde los últimos años del presidente Correa, pasando por Lenín Moreno, siguiendo con Guillermo Lasso y acabando con el señor Noboa. Se llevan la plata para pagar burocracia, bien. Pipones, no está bien. Para dar ciertos subsidios, por ejemplo, al transporte público en una economía distorsionada y a pequeños agricultores y ganaderos, bien. Para dar subsidio a contrabandistas de combustible y empresas mineras que pagan 5 centavos de dólar por el kilovatio hora, mientras los pobres empiezan desde 7 y cuando se consume más llegan a 68 centavos, mal. Ya anunció que se eliminan los subsidios a estos sectores poderosos mineros. Estamos cansados de los anuncios, señores. El país ya tiene que dejar de comer cuentos. Mire, dijeron que iban a focalizar los subsidios en la crisis del año 19. Ha pasado del 19 al 20, al 21, al 22, al 23, al 24. Y esto, como decía Rosemena Monroy, es la misma jeringa con distinto bitoque. Una deuda externa que valía 40.000 millones de dólares, en 7 años vale 85.000 millones de dólares. ¿Dónde están los 35.000 millones del presupuesto? Los manavitas tienen salud, tienen educación, tienen seguridad, tienen atención al agro, tienen auxilio al turismo, tienen una política que beneficia al camaronero hoy día con problemas o al platanero hoy día también con problemas. No tienen, señor. Que no vengan aquí a decir que esto es culpa de la Asamblea. La Asamblea aprobó una ley para que ningún gobierno pueda tocar la plata de los asegurados. Ninguno. Yeah. El señor Noboa la vetó. ¿Esto es falta de gobernabilidad? No, señor. La gobernabilidad se lo dio una Asamblea cuando con distintos colores políticos protegió al pueblo diciendo no toquen la plata del pueblo. La plata del pueblo es del pueblo. Ese 20%, esa quinta parte que se aporta al seguro, no es plata del gobierno. Vetaron la ley. La Asamblea aprobó otra ley para que las rentas que por constitución y por ley pertenecen a las ciudades, a las provincias y a las presidencias de las parroquias vayan directamente a ellas como manda la constitución y la ley. El gobierno es un mero recaudador. El gobierno no puede decir, como yo estoy en quiebra, que está en quiebra porque le da la gana de estar en quiebra, porque es un dilapidador. Y no me refiero a a los últimos. No puede decir porque yo estoy en quiebra me cojo la plata ajena. Se presentó y se aprobó y lo presentamos nosotros, los dos problemas, las dos leyes, lo social cristiano, para que vaya la plata de las ciudades, de las provincias y las juntas parroquiales, pasen de la cuenta única del Tesoro con débito automático al Banco Central. El Banco Central actúe como beneficiario y cada mes deposite. Claro. No solamente a tiempo, sino completa. La desconcentración de los recursos. Ahora, abogado Nebot. Déjeme terminar, señor. Déjeme terminar. ¿Quién vetó esa ley? El gobierno. Y entonces es la Asamblea la culpable. Mire, gobernar significa eso. Ser gobierno, mandar. Ejecutivo significa ejecutar. La Asamblea no gobierna. Siempre ha sido usada. Porque claro, un parlamento donde hay 137 personas que normalmente muchos piensan distintos, sirve para legislar y fiscalizar, no sirve para gobernar. Pero la ineptitud de los gobiernos no se reconoce, no se acepta, sino que se pretende trasladar. Cuando uno quiere gobernar, gobierna, señor. Hay presidentes con malas leyes y sin leyes que son buenos presidentes. Y hay presidentes que son malos presidentes pese a tener buenas leyes y a tener las leyes que necesitan. Y a propósito de este gobierno que tiene un año al frente del país, en un gobierno transitorio, ¿cree que se le pudo dar soluciones a los problemas económicos, a la inseguridad y pudo evitar esta crisis energética? Mire, un gobierno nunca es responsable de lo que hereda, pero sí es responsable de no cambiar lo que hereda cuando está mal. Porque el pueblo vota por alguien no para que le cuente sus problemas, sino para que le resuelva los problemas. Y le voy a poner un ejemplo. El señor Noboa en el debate analizó muy sesudamente, con bastante exactitud, el problema energético y dijo que lo primero que haría es preocuparse de eso y que en 9 meses estaría resuelto. Ha pasado un año y mire lo que estamos viviendo. ¿Y por qué?
porque no se hizo un inventario de los daños ni de la falta de mantenimiento en el parque termoeléctrico ni en el parque hidroeléctrico, porque no se ha concursado en su momento lo necesario para que ese mantenimiento y esa reparación sea verdad. Y entonces hoy estamos abocados a una crisis, una de las tantas crisis, la energética, que también produce crisis de agua y daños en todas las casas, de refrigeradoras, aire acondicionados, cocinas, televisores, etcétera, por los múltiples cortes, apagones y prendidas que hay. Estamos abocados a hablar de la importación de energía de Colombia, perfecto, a traer generadores, perfecto. Es una medida coyuntural. La medida de fondo es preocuparse cuando uno llega del tema. El mal de los gobiernos transitorios o no transitorios es que llegan y en vez de cambiar lo que está mal, iniciar el cambio, siguen haciendo lo mismo que nos está llevando a la ruina. Gracias por acompañarnos en este repaso de las noticias más importantes. Recuerda que en estos momentos mantenerte informado es esencial. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video para que más personas conozcan lo que está sucediendo en nuestro país. Nos vemos en la próxima entrega con más noticias de impacto. Hasta pronto.